Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Dijo Neil Stephenson en la era del diamante que lo creen, dijo el condestable, porque se les ha adoctrinado para creerlo. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más sensibles entre los tantos que afectan a la sociedad cubana actual. Tomen asiento que me voy a extender porque es uno de los temas que me toca muy de cerca y es de los que más me duele. Hoy vamos a hablar de un tema que toca de cerca a nuestros niños y jóvenes en Cuba. Un tema que en sí mismo es el sustento de la dictadura más allá de cualquier problema material o económico. Un tema que es de los más complejos a solucionar una vez haya cambiado el sistema en Cuba. Un tema que ya he tratado alguna vez en algún otro video, pero que hoy lo voy a hacer en profundidad y desde otra perspectiva. Hoy vamos a hablar sobre el adoctrinamiento en las escuelas cubanas desde los propios contenidos en las asignaturas. Comencemos definiendo qué es el fenómeno del adoctrinamiento. El adoctrinamiento es la acción de adoctrinar, enseñar los principios de una determinada creencia o doctrina, especialmente con la intención de ganar partidarios, dar instrucciones a alguien de cómo tiene que comportarse u obrar. Esta es la definición de adoctrinamiento de la RAE. Pero debemos también definir entonces qué cosa es doctrina para tener una perspectiva más completa. Una doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. En la definición de doctrina entra perfectamente el comunismo y también entra perfectamente la Revolución cubana, que no es más que eso, un conjunto de ideas, enseñanzas o principios defendidos por un movimiento político ideológico. Eso es la Revolución cubana, una doctrina. Por tanto, enseñar los principios de la Revolución cubana con la intención de ganar partidarios, con la intención de ganar apoyos, es literalmente adoctrinar. Teniendo claro estas cosas, vamos a demostrar con datos concretos cómo en Cuba se usan los contenidos de los programas de estudio de todas las enseñanzas para adoctrinar a los niños y jóvenes en la ideología comunista y el culto a la personalidad. El adoctrinamiento político de los niños fue usado prácticamente por todos los regímenes totalitarios que han existido, desde los comunistas soviéticos hasta los nacionalsocialistas alemanes, los nazis, desde regímenes totalitarios como el nacional católico de España con Franco, hasta los nacionalsocialistas italianos con Mussolini al frente. Todos ellos adoctrinaron generaciones enteras para sustentar sus regímenes totalitarios. ¿Por qué es deplorable que se adoctrine políticamente a un niño? Un niño no tiene conocimiento formado sobre su entorno ni sobre valores. Todo lo que conocen los niños es lo que los adultos podemos transmitirles. Si a un niño le enseñas a matar y le dices que matar está bien, el niño crecerá siendo un asesino. No porque haya nacido asesino, sino porque es lo que le has enseñado, son los valores que le has transmitido. Si a un niño le dices que el comunismo está bien, que es la única opción, el socialismo, crecerá siendo comunista, crecerá siendo socialista y no se cuestionará realmente si está bien o mal ser comunista o ser socialista y no se cuestionará tampoco ni siquiera si es la única opción. Y eso es lo que buscan los regímenes totalitarios, eso es lo que busca el sistema cubano, que la gente en Cuba no se cuestione si está bien o está mal el socialismo. Por ello es tan importante no introducir ideas políticas en los niños, para que cuando lleguen a ser adultos, ellos mismos tengan suficiente capacidad de juicio para cuestionar lo que ellos entiendan correcto o no, sin ningún condicionamiento previo. Y si es un condicionamiento político-ideológico, todavía peor. La ONU, para los que les gusta la ONU, a mí en mi caso no me gusta, pero bueno, la ONU, en el 39 periodo de sesiones del Comité de Derechos del Niño, mostró su preocupación por el adoctrinamiento político de los niños cuando dijo, en el punto 81, el comité está muy alarmado ante el número de niños que ha resultado muertos en conflictos armados en el estado parte. Observa con grave preocupación las denuncias de que los grupos armados secuestran a niños y los obligan a alistarse para su adoctrinamiento político y como combatientes, informantes, cocineros, porteadores y escudos humanos. Aquí habla de esa preocupación sobre el adoctrinamiento político en los niños, entre otras cosas, dejando ver que no es positivo para la ONU que se adoctrine a ningún niño.
Como les decía al principio, es algo que es deplorable realmente y demuestra la poca capacidad que tiene un sistema para sostenerse por sí mismo, por sus propios medios, por sus propios logros, teniendo que manipular la mente de los niños para que sean ellos los que sostengan el sistema. ¿Qué ocurre en Cuba? En el sistema de educación cubana tenemos una máquina casi perfecta de adoctrinamiento masivo que comenzó con la misma campaña de alfabetización en 1961. En Cuba, para el año 1959, según datos del Anuario Internacional de Educación de la UNESCO, había un 24% de analfabetos, cifra muy por debajo de prácticamente todos los países de la región. Esta cifra ha sido manipulada por la dictadura cubana. Por ejemplo, Radio Rebelde, en su web, sitúa a la población analfabeta cubana en 1959 en el 57%, para luego, una línea más abajo, dar el dato correcto del 23.6%. Este 57% realmente corresponde al año 1899, el siglo anterior, pero al omitir la fecha, en el caso de la web de Radio Rebelde, manipula la cifra porque justo arriba acaba de enunciar que todos esos datos correspondían a 1959. Este nivel de analfabetismo real, el del 24%, fue el pretexto para realizar una campaña masiva de alfabetización, cuyo único objetivo realmente era adoctrinar a los campesinos. No lo digo yo, lo dice el propio material que se usó para alfabetizar. Esta es una página del material que se usó para alfabetizar en Cuba. Dice en el tema 1, 2 y 23: la revolución. Fidel es nuestro líder y la revolución gana todas las batallas. Enseñando, como bien dice la definición de adoctrinar que hemos visto antes, los principios de una determinada creencia o doctrina, la revolución, especialmente con la intención de ganar partidarios. Estaban enseñando la doctrina revolucionaria y la creencia en el líder Fidel, el culto a la personalidad, para ganar partidarios. Eso era lo que estaban haciendo. En otra página se puede apreciar también cómo se habla de que el gobierno revolucionario estableció las cooperativas cuando dice: el gobierno revolucionario los estableció en las tierras expropiadas a los latifundistas y creó allí las cooperativas. Aquí se podían haber empleado varios términos: gobierno, Estado, autoridades, por ejemplo, pero no, se usó el término gobierno revolucionario, precedido por una frase de Fidel Castro, culto a la personalidad. Una vez más para enseñar los principios de una determinada creencia o doctrina, la revolución, especialmente con la intención de ganar partidarios, lo que es claramente adoctrinar. Para enseñar a leer y escribir, familia, a las personas, no hace falta hablar de sistemas políticos, ni revoluciones, ni líderes, ni nada de esto. Hay suficientes palabras en el idioma español para poder enseñar a leer y a escribir a todo el mundo sin tener que usar la política. La única razón por la que se usaron estos términos fue para adoctrinar a las personas. Así transcurrió la campaña de alfabetización entera y fueron adoctrinados cubanos de todas las generaciones. A lo mejor alguno de ustedes piensa que fue en aquella época y que a día de hoy ya se están haciendo las cosas bien. Pues no, está equivocado el que piensa así. A día de hoy la maquinaria de adoctrinamiento en Cuba sigue funcionando muy engrasada, y no lo digo yo, lo dicen los propios programas de estudio. Vamos, por ejemplo, al programa actual de historia de quinto grado. Estamos hablando de niños pequeños, quinto grado. En el apartado de caracterización de la asignatura, en el segundo párrafo dice, leo textualmente: la historia de Cuba tiene un gran potencial político-ideológico para la consecución de la formación de la personalidad comunista, que le viene dado, entre otros factores, por el estudio de las tradiciones patrióticas de nuestro pueblo, los valores de nuestras más relevantes personalidades, el antiimperialismo, nacido del comportamiento histórico del imperialismo yanqui, como nuestro principal enemigo, la continuidad de nuestro proceso de lucha por la independencia hasta llegar a la revolución socialista. A partir de estos elementos podrá inculcarse en los niños el amor a la patria, el orgullo de ser cubano, el respeto por los héroes, el deseo de imitarlos,
el odio al imperialismo, inculcar el odio a los niños, entre otros sentimientos de gran connotación en la formación político-ideológica de las nuevas generaciones. Esto es vomitivo. Se está hablando de inculcar odio a niños. Esta es la descripción exacta de adoctrinamiento político ideológico comunista. Y no lo digo yo, está escrito en el programa de 5º grado de historia de las escuelas cubanas. Padres cubanos a sus hijos en las escuelas le inculcan odio directamente. Le inculcan una ideología política, el comunismo. Los manipulan en las escuelas cubanas. Les lavan el cerebro. Y está escrito así en el programa de 5º grado. Más adelante, en el mismo programa, en el 4º periodo, unidad 6, en los objetivos del programa dice: valorar los aportes de Martí al pensamiento revolucionario cubano y su vigencia en la obra de la revolución. Otra vez a un niño se le habla de doctrina, la revolución, y se le pide vincularla con la obra martiana estableciendo paralelismos. Si vamos al programa de historia de 6º grado, en la caracterización de la asignatura, dice en su segundo párrafo: el potencial político-ideológico de esta asignatura y su contribución a la formación de la personalidad comunista le viene dado, entre otros factores, por los estudios de las tradiciones patrióticas de nuestro pueblo, los valores de nuestras más relevantes personalidades, el análisis del comportamiento del imperialismo yanqui como nuestro principal enemigo y la continuidad de nuestros procesos de lucha por la independencia hasta llegar a la revolución socialista. A partir de estos elementos puede inculcarse en los niños el amor a la patria, el orgullo de ser cubano, el respeto a los héroes, el deseo de imitarlos, el odio al imperialismo, la decisión de defender la revolución socialista, entre otros sentimientos y convicciones de gran connotación en la formación político-ideológica de las nuevas generaciones. Aquí esto vuelve a dar asco. Esto da asco literalmente. Aquí se vuelve a hablar de inculcar odio a un niño de 6º grado. Estamos hablando de niños pequeños. Inculcar odio, defender la revolución socialista, defender una ideología política, un proceso violento y político, inculcarles a los niños, defenderlo. Familia, cualquier ideología que haga esto con un niño es despreciable. No porque sea el comunismo, no. Cualquier ideología política que manipule así la mente de un niño es lo más deplorable que hay en el mundo. Para mí, esa ideología política debería dejar de existir ahora mismo. No hay derecho a manipular así, política e ideológicamente, a un niño pequeño. En los objetivos generales de la asignatura, en el grado, dice: ejemplificar que la lucha de clases es la fuerza motriz de las sociedades explotadoras. La lucha de clases, uno de los pilares del marxismo y el comunismo. Pues eso, el marxismo y el comunismo, ya lo tienen que saber ejemplificar los niños pequeños en Cuba cuando están en 6º grado. Esto es igualmente asqueroso, es perverso. Introducir así, de esta forma, a un niño pequeño en el marxismo-leninismo. Más adelante dice algo todavía más asqueroso. Vamos a ver. Valorar la belleza de la lucha revolucionaria y expresar sentimientos que los identifiquen con ella. Aquí ya se va a un nivel más allá. Aquí se está intentando que el niño tome partido, que el niño se sienta identificado con la doctrina. Aquí se está jugando con los sentimientos del niño, ya no con el intelecto. Aquí se está apelando a la parte sentimental del niño, para que se identifique con la lucha revolucionaria. Estamos hablando, familia, de niños pequeños, ¿eh? Esta es una de las causas por la que los comunistas cubanos, cuando son jóvenes adultos, no razonan,
no debaten ni hablan desde la razón, hablan desde los sentimientos y atacan, insultan, ofenden, son agresivos. La causa es esta. Desde pequeños se les manipula los sentimientos en la propia escuela cubana. En la unidad 6 de esta asignatura, en los objetivos, dice: valorar la vigencia del pensamiento martiano en la obra de la revolución. Otra vez a un niño se le habla de una doctrina, la revolución, y se le pide vincularla con la obra martiana estableciendo paralelismos. Y en el contenido de esta misma unidad vemos un despliegue enorme en cuanto al culto de la personalidad. Por ejemplo, en el apartado 6.2 dice: el pueblo en el poder, el gobierno revolucionario, Osvaldo Dorticós Torrado, un presidente digno, Ernesto Guevara, che comandante, ministro, guerrillero heroico. Y aquí también vemos cómo en el apartado 6.3 ya se le dice al niño, insisto que estamos hablando de niños de sexto grado, ya se le dice que los que piensan distinto son contrarrevolucionarios y que agreden a la revolución, a esa doctrina que desde que son pequeños le están diciendo, como hemos visto, que tienen que defenderla, que identificarse sentimentalmente con ella, pues ya se les dice que los que pensamos distinto somos los agresores. Miren lo que dicen: las agresiones a la revolución y las respuestas del pueblo, reacción del imperialismo y de la contrarrevolución ante las primeras medidas y leyes revolucionarias. Esto es lo que hacen en la primaria, o una parte, esto no es ni el 5% de lo que hacen en la primaria con los niños cubanos. ¿Y les parece mucho esto? Pues vamos a ver lo que pasa en secundaria. Vamos al programa de octavo grado. En el programa de octavo grado estamos hablando de niños de 12, 13 años más o menos. Las palabras revolución y contrarrevolución aparecen escritas 55 veces en el programa de octavo grado. Por ejemplo, en septiembre, las clases planificadas para septiembre. En la clase 7, habla de los alzados del Escambray y los clasifica de bandas contrarrevolucionarias. Ya hemos visto que antes se habían identificado contrarrevolución todo el que piensa distinto, los enemigos. Pues aquí ya empieza a hablar de identificar directamente a los enemigos, los alzados del Escambray. Clase número 8. Fidel funda los comités de defensa de la revolución. ¿Qué importancia tienen para una revolución saber defenderse? Esto es en septiembre, ¿eh? Octubre. Clase 1. Desaparición física de los grandes revolucionarios Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara. En esta clase se hace mención también a la conspiración contrarrevolucionaria de Huber Matos en Camagüey, cuando todos sabemos que fue falso. No hubo una conspiración contrarrevolucionaria. Clase número 2. Culto a la personalidad. Aquí vamos. Lectura comentada sobre los aspectos de la vida de Camilo y el Che. Clase número 3. Más culto a la personalidad. Dictado sobre las personalidades de Camilo y el Che. Clase número 4. Más culto a la personalidad. Vamos a hablar de Camilo. Clase número 5. Más culto a la personalidad. Vamos a hablar del Che. Clase número 6. Más de lo mismo. El 16 de octubre de 1953, Fidel Castro pronunció su histórica autodefensa conocida como la historia me absolverá. Y así sigue por todos los meses del año. Esto es solo el mes de octubre. Octavo grado, septiembre y octubre es ideología política y culto a la personalidad. Y si sigues avanzando, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta junio, todo el programa es esta estructura. Ideología política, culto a la personalidad, ataque a los enemigos. Y así avanza el programa. Ahora vamos al programa Director de Historia, que es el programa general de historia del sistema educativo cubano. Vamos a ver qué dice. Comienza diciendo que las direcciones principales del trabajo educacional precisan como una prioridad la enseñanza de la historia de Cuba, el español y la matemática. Otorgar prioridad a estas asignaturas en secundaria básica para que se garantice que los alumnos sean capaces de comunicarse, es decir, de escuchar, de hablar y escribir bien, leer correctamente y entender lo que se lee, de calcular, poseer pensamiento algorítmico mínimo y conocimientos geométricos básicos, de conocer la historia, sobre esa base ser patriota y antiimperialista. Aquí, nada más comenzar el primer párrafo, ya habla de otorgar prioridad a esta asignatura para que los alumnos sean patriotas y antiimperialistas.
Eso es nada más comenzar. Se usan 3 asignaturas como prioridad, 3 asignaturas, el español, la matemática y la historia de Cuba, para introducir una doctrina, un contenido político, una posición política, en este caso el antiimperialismo. En el cuarto párrafo dice, la historia, por su contenido, escuchen bien, es un arma ideológica al servicio y defensa de la revolución, fuente para la formación y consolidación de los valores creados por ella, base para arribar a conclusiones políticas correctas, así como para comprender el mundo contemporáneo y asumir una actitud revolucionaria ante sus problemas. Aquí no se habla de la historia bien contada, estudiada, fundamentada como fuente de conocimientos, al servicio del intelecto de los estudiantes. No, no, no. Aquí se habla de la historia como arma ideológica al servicio de la defensa de la revolución. O lo que es lo mismo, usar a los niños mediante la historia como arma para servir y defender a un grupo de personas que tiene una ideología política determinada. Esto es una aberración educativa. Esto no debería existir en ningún país del mundo. Esto va más allá del adoctrinamiento. Esto es abuso infantil, literalmente. En el apartado para séptimo grado dice: aspectos comunes que se tienen que reforzar para todas las asignaturas del área de humanidades, geografía y las actividades extracurriculares. Uno de los aspectos es el ideario de Martí, el Che y Fidel. Y otro, el diferendo Estados Unidos-Cuba y la significación histórica de la unidad en nuestra historia. Aquí volvemos otra vez a otro aspecto clave del adoctrinamiento y a resaltar el supuesto enemigo externo. Aquí se habla de culto a la personalidad e ideología. Y lo están impartiendo en todas las asignaturas de humanidades, incluyendo geografía y las actividades extracurriculares. Un bombardeo ideológico por todos los frentes posibles hacia el niño. Adoctrinamiento puro y duro. En educación artística, por ejemplo, el contenido dice: concurso de manifestaciones plásticas de tema patriótico y antiimperialista, himnos y marchas revolucionarias de los primeros años de la revolución. Están adoctrinando hasta con el arte directamente, usando el arte y la educación artística como herramienta de propaganda comunista en las escuelas cubanas actuales. En inglés dice: elaborar textos sencillos de contenido patriótico y antiimperialista para los alumnos. Hasta el idioma lo están usando para adoctrinar y transmitir sus valores ideológicos a niños pequeños. Y esto es séptimo grado, niños de 12 años aproximadamente. Si vamos a octavo grado, encontramos en los aspectos comunes para reforzar por todas las asignaturas del área de humanidades, geografía y las actividades extracurriculares, encontramos lo siguiente. Primer aspecto: el capitalismo no constituye solución a los problemas de la humanidad, cuyos males se agravan como consecuencia del mundo unipolar con la hegemonía del imperialismo yanqui y la globalización neoliberal. Segundo aspecto: la lucha de los pueblos por la liberación nacional en contra del colonialismo y el imperialismo. Tercero: el socialismo como única alternativa del mundo. Cuarto: Martí, visión de la historia; el Che, movimiento revolucionario; y Fidel, ideas sobre el mundo actual. Todo un despliegue político ideológico comunista centrado exclusivamente en adoctrinar y dejar claro a los niños pequeños que el socialismo es la única vía de supervivencia. Imagínense esto en la mente de un niño de 13 años cuando le dices que solo puede existir el socialismo y ya desde primaria vienes hablándole de la revolución y el socialismo. Esto evidentemente crea un trastorno mental importante en los niños en Cuba y los reflejan cuando son adultos luego y los ves expresarse políticamente. Todo esto a la vez que vuelven con el culto a la personalidad, en este caso a Fidel Castro y al Che Guevara. En la asignatura de taller de apreciaciones de las artes se imparten cosas como estas: concurso de plástica con contenidos latinoamericanistas y antiimperialistas, montaje de himnos, marchas y canciones revolucionarias, la Internacional, de pie América Latina, himno del guerrillero, guerrillero a un niño. Son tus sueños todavía. Aquí vemos cómo nuevamente se usa el arte
para adoctrinar salvajemente a niños de 13 años. En español se imparten cosas como esta: estudio de textos literarios hispanoamericanos y su contextualización, lectura de Un grano de maíz de Fidel Castro y Mensaje a la tricontinental del Che Guevara. Más contenido político ideológico a niños a partir de la asignatura del español. Geografía. Leo. Localización de las agresiones imperialistas contra la Revolución Cubana contenidas en el documento Demanda del Pueblo de Cuba al Gobierno de Estados Unidos por daños humanos y Demanda del Pueblo de Cuba al Gobierno de los Estados Unidos por daños económicos ocasionados a Cuba. Localización del itinerario del Che a través de su fecunda vida revolucionaria, explicar a la luz de la concepción marxista el papel del medio geográfico en el desarrollo de la sociedad, con enjuiciamiento crítico de las ideas reaccionarias del determinismo y las corrientes geopolíticas. Más contenido ideológico, más adoctrinamiento, más marxista, estudiar los viajes del Che, por ejemplo, más culto a la personalidad, todo esto para darle geografía a unos niños de 13 años. En biblioteca, en el tiempo de biblioteca, lecturas de contenido antifascista, lectura de Un grano de maíz y Mensaje a la tricontinental, más de lo mismo que vimos antes, celebración del Fórum Estudiantil Yo acuso al imperialismo, con participación de todas las asignaturas. Hasta en la biblioteca no se pueden librar los niños cubanos del adoctrinamiento político y del culto a la personalidad. Vamos a 9º grado, niños de 14 años aproximadamente. En los aspectos comunes a cumplir por todas las asignaturas de humanidades, geografía y las actividades extracurriculares dice: Martí, el Che y Fidel, baluartes del pensamiento político cubano. Papel de la unidad en la victoria y conservación de la revolución. El imperialismo yanqui como enemigo histórico del pueblo cubano y de los pueblos del mundo. Cuba demostró que el socialismo es la única alternativa. Otra vez ponen a los niños en la delicada situación de decirles que la única alternativa de vida que tienen es el socialismo, cuando esto es falso. Hay muchísimas alternativas de vida en todo el mundo. Sin embargo, así manipulan a niños de 14 años en Cuba. Más contenido político-ideológico, más adoctrinamiento, más culto a la personalidad en el programa de 9º grado. Contenidos en educación cívica. Estudio de la Constitución para demostrar las ventajas de la democracia socialista. Algo tan importante como la educación cívica se usa en Cuba para adoctrinar a los niños. Lo que debería ser usado para enseñar valores cívicos y éticos se usa para adoctrinar y manipular a los niños. En geografía se hace prácticamente lo mismo que en 7º y 8º grado, adoctrinamiento y culto a la personalidad. En taller de apreciación de las artes, también lo mismo que en 7º y en 8º grado, usar las artes para adoctrinar como medio de propaganda. En biblioteca, exactamente lo mismo que en 7º y 8º grado, introducir contenidos político-ideológicos para seguir adoctrinando a los niños. Esto, familia, es el sistema de educación cubano, una máquina de destrozar cerebros de niños, pensado únicamente para impartir contenidos político-ideológicos desde que tenemos 4 años hasta que llegamos a la universidad. Si te preguntas por qué muchos jóvenes cubanos no saben escribir, tienen miles de faltas de ortografía, la respuesta es esta. El sistema no está pensado para enseñarles ortografía, ni para enseñarles geografía, ni inglés, ni arte, ni educación cívica, ni historia, ni nada de eso. El sistema está dirigido al contenido político ideológico, manipulando la mente de los niños desde que son pequeños, porque es la única forma que pueden sostenerse en el poder. Cuando un comunista me dice que yo estoy adoctrinado por el capitalismo, que me han lavado el cerebro, a mí me entra la risa, porque yo conozco esto en profundidad. Y esto que les he enseñado hoy es
menos del 5% de lo que hay en los programas de estudio de Cuba. El sistema cubano está pensado para enseñar a los niños a defender a ultranza la ideología comunista, los líderes de la revolución y la revolución en sí. Más allá de cualquier cuestionamiento, de cualquier razonamiento, ellos apelan al sentimiento, como hemos visto, para provocar esa obediencia permanente desde que son niños hasta que son adultos en la sociedad cubana. Es normal y es entendible que varios jóvenes cubanos estén capados mentalmente. Y los vemos todos los días en las redes sociales, no razonan, no debaten, no argumentan, simplemente atacan, insultan, ofenden. Y no los culpo, porque son el resultado de esto que hemos visto, una brutal estructura diseñada para atrofiar mentalmente a los jóvenes cubanos. Por eso les digo siempre, primero educación, segundo educación y tercero educación. Comunistas, cuando vuelvan a pensar que yo estoy adoctrinado, vuelve a ver este video, léete todos los programas de estudio cubano, estudia lo que es el dogma, la doctrina, el adoctrinamiento político, y luego analízate tú y vuelve a decirme si soy yo el que estoy adoctrinado, si es a mí al que me han lavado el cerebro, o si es que eres tú víctima de todo esto y todavía no te has dado cuenta. Ustedes en Cuba no lo saben, muchos de ustedes no se percatan, pero están sufriendo toda la consecuencia de la implementación de este sistema que les acabo de enseñar aquí. Y por eso, ustedes dentro de Cuba, comunistas cubanos, siguen pensando que el socialismo es la única opción de vida. No, no es la única opción de vida. Eso es lo que te han hecho creer. Eso es lo que te han inculcado desde que eres un niño pequeño. Y por eso hoy defiendes el socialismo como la única opción de vida sin siquiera conocer otras opciones. Eso es estar adoctrinado. Y te lo acabo de demostrar. Estos son los datos. Estos son los datos de cómo te manipulan y te lavan el cerebro dentro de Cuba. Las ideas, las que ustedes quieran. Los datos son estos. Un saludo, familia. Nos vemos en próximos videos.